Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar una tarjeta para los enamorados. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial les estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlos. Bueno, como de costumbre, empezamos. Vamos a ir al archivo. Vamos a ir donde dice nuevo, o también podemos entrar desde los atajos del teclado Control más N. Vamos a ir a esta opción. Vamos a colocar 20 centímetros y de este lado vamos a colocar 16 centímetros. Una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Presionamos crear y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Y lo tenemos. Vamos a hacer zoom con control más y también vamos a alejar con control menos. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a nuestra herramienta pluma. Vamos acá. Vamos a hacer un trazo. Hacemos clic acá. Más o menos hasta ahí. Hacemos un trazo y por aquí. O quizás control Z hasta aquí más o menos. Hasta ahí. Hacemos clic. Nuevamente hacemos clic. Vamos a hacer clic y vamos a unir nuestro trazo. Y tenemos nuestro trazo. Ya podemos observar. Ahora vamos a ir a herramienta mover y vamos a crear una nueva capa. Lo creamos, vamos a ir acá. Hago clic y justamente tenemos capa 1. Vamos a agarrar pincel. Agarramos pincel. Vamos a cambiar de color. Hacemos clic y vamos a colocar un color. Ahora vamos a buscar. Sí, me parece perfecto ese color. Ustedes aquí tienen el código de color. Voy a presionar OK. Y vamos a pintar. Voy a agrandar el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 1500 píxeles. Presionamos Enter. Y lo vamos a pintar. Lo pintamos. Y lo tenemos. Nuevamente voy a crear un nuevo capa. Hago clic acá. Y justamente tengo capa número 2. Voy a ir nuevamente a pincel. Voy a cambiar de color. Vamos a aumentar algo más oscuro. Y me parece perfecto. Y lo vamos a pintar. Pintamos de esa forma. Y lo tenemos. Nuevamente voy a ir a esta opción para crear una nueva capa. Hago clic y justamente tenemos capa número 3. Voy a ir a pincel. Voy a cambiar de color. Algo más oscuro. Vamos a colocar, sí, ahí me parece perfecto. Presionamos OK. Voy a reducir el tamaño del pincel. Voy a colocar unos 1000 píxeles. Presionamos Enter y justamente ya lo tenemos allí. De esa forma. Por aquí. Y lo tenemos. Y me parece perfecto. Vamos a ir a herramienta mover. Voy a ir a capa número 1. Hago clic derecho y voy a ir a esta opción donde dice crear máscara de recorte. Nuevamente acá, capa número 2, voy a hacer clic y voy a ir donde dice crear máscara de recorte. Nuevamente acá, hacemos clic y vamos a ir donde dice crear máscara de recorte. Ahí tenemos justamente. Vamos a agrupar en una carpeta, hago clic, voy a presionar Shift. Y presiono allí y voy a presionar control G. Vamos a colocar fondo, ahí lo tenemos. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a ir nuevamente, vamos a crear una nueva capa acá y vamos a ir a pincel. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar un color algo más claro. Por aquí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Y voy a reducir el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 500 píxeles. Presionamos Enter. Vamos a cambiar esta configuración donde dice dureza. Vamos a colocar a un 100%. Y vamos a presionar. Hago clic. Por aquí hago clic. La misma forma por acá. Y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover. Y lo voy a bajar de opacidad. Lo bajamos. Aún más. Y me parece perfecto. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Hago clic. Voy a ir a pincel.
Voy a reducir el tamaño, vamos a colocar unos 300 píxeles, presionamos Enter, vamos a colocar por aquí, de esta forma, y lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover y lo vamos a bajar la opacidad y lo tenemos. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic y nuevamente vamos a ir a pincel, vamos a esta opción y voy a bajar el tamaño del pincel, vamos a colocar unos 100 píxeles, presionamos Enter y vamos a hacer clic por todo lado. Por aquí hacemos clic y lo tenemos. Vamos a hacer clic por acá y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover, nuevamente voy a bajar de opacidad, lo vamos a bajar. Sí, ahí me parece perfecto. Vamos a agrupar en una carpeta, hago clic, voy a presionar Shift, hago clic y tengo las tres capas seleccionadas y voy a presionar Control G y ahí lo tenemos. Vamos a cambiar nombre, voy a hacer doble clic, voy a borrarlo y voy a colocar figura, presionamos Enter y justamente ya lo tenemos allí, nuestro fondo. Vamos a ir ahora a nuestra carpeta de materiales. Primeramente vamos a ir a herramienta rectángulo, hago clic acá y vamos a hacer un rectángulo más o menos de ese tamaño, me parece perfecto y lo tenemos. Justamente voy a ir a herramienta mover, vamos a colocar un trazo, hago clic a este panel de propiedades para esconder, voy a ir acá, vamos a colocar un trazo, ahí lo tenemos. Vamos a colocar un trazo degradado, hago clic acá y vamos a colocar degradado y vamos a cambiar de color, hago clic acá, voy a crear puntos de color, tenemos 3 puntos de color y lo tenemos. Voy a hacer clic acá y hago clic para que me salga el selector de color y vamos a buscar un color, algo amarillo. A ver, vamos a buscar un color que sea bonito. Por aquí buscamos. Sí, me parece perfecto ese color. Presiono OK, nuevamente voy a hacer clic acá, hacemos clic y voy a copiar el mismo color. Sí, me parece perfecto, presionamos OK. Vamos a colocar, vamos a reducir, mejor dicho, tamaño del trazo y me parece perfecto. Quizás podríamos aumentar algo más saturado, hago clic nuevamente y vamos a colocar un color algo más oscuro. A ver, vamos a buscar quizás un color café. Sí, me parece perfecto ese color, presionamos OK. Aquí vamos a colocar un color algo claro, vamos a buscar un color que sea algo claro. Sí, me parece perfecto ese color y lo tenemos. Voy a presionar OK, nuevamente voy a hacer clic y voy a copiar el mismo color que está en este punto de color, o quizás, y me parece perfecto. Presionamos OK para validar, nuevamente presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a reducir un poco nuestro rectángulo, ahí más o menos, presionamos Enter para validar y justamente lo tenemos allí. Quizás podríamos bajar un poco el trazo, vamos a ir nuevamente al trazo y vamos a bajar, vamos a colocar unos 19. Sí, me parece perfecto, presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahora vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá y vamos a arrastrar una foto, vamos a arrastrar esta foto y lo soltamos. Ahí lo tenemos, voy a presionar Enter para validar, voy a hacer algunos retoques, voy a duplicar Control J, voy a presionar Control U y voy a bajar donde dice saturación a menos 100, presionamos OK, voy a invertir Control I y justamente ya lo tenemos invertido y vamos a buscar opción de fusión, vamos a colocar superposición de color, a superponer.
Vamos a bajar la opacidad y me parece perfecto. Vamos a unir, hago clic y presiono Shift, voy a presionar Control E y justamente ya lo tenemos. Vamos a convertir en objeto inteligente, hago clic derecho y voy a ir a opción de convertir en objeto inteligente. Ahí lo tenemos. Justamente vamos a agrandar un poco y me parece perfecto. Voy a presionar Control B para que me salga esta opción, equilibrio de colores, y vamos a colocar algo más rojo y algo amarillo, no mucho, ahí me parece perfecto. Voy a ir donde dice iluminación, de la misma forma algo de rojo voy a aumentar y voy a aumentar algo de amarillo, no mucho, y me parece perfecto. Presionamos OK para validar. Voy a hacer clic y voy a ir donde dice crear máscara de recorte y justamente lo tenemos allí y lo tenemos. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahora vamos a ir acá, hacer clic para crear una nueva capa, hago clic y justamente lo tenemos allí. Voy a ir a pincel, voy a cambiar de color, voy a colocar algo rojo. Si me parece perfecto ese color, voy a presionar OK. Voy a ir acá y voy a colocar dureza 0%. Vamos a aumentar el tamaño un poquito más. Sí, me parece perfecto. Control Z y voy a hacer toda esta parte, lo voy a pintar. Lo pintamos de esa forma. Por este lado de la misma forma lo vamos a pintar. Y lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Voy a hacer clic derecho y voy a ir donde dice crear máscara de recortes. Y justamente lo tenemos allí. Y voy a cambiar de color. Vamos acá, opción de fusión y superposición de colores. Y vamos a cambiar de color. Y me parece perfecto. Quizás algo amarillo, a ver. Sí, me parece perfecto ese color. Presionamos OK. De la misma forma vamos a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Vamos a agrupar en una carpeta. Hago clic. Voy a presionar Shift y hago clic y tenemos justamente las tres capas seleccionadas. Y voy a presionar Control G. Y allí lo tenemos. Vamos a cambiar de nombre. Voy a hacer doble clic. Y cambiamos de nombre. Vamos a colocar foto. Presiono Enter, ahí tenemos justamente. Voy a duplicar, Control J y voy a agarrar esta foto donde dice, en esta capa mejor dicho, y vamos a cambiar de ángulo. Voy a presionar OK. Primeramente voy a borrar esto, voy a corregir el trazo. Vamos a ir acá. Vamos a donde dice rectángulo 1, voy a corregir el trazo, voy a ir acá. Me parece que la esquina está redondeada, yo quiero que no esté redondeada. Vamos a ir acá y vamos a colocar interior y justamente ya lo tenemos allí. Voy a presionar OK para validar. Ahora sí, voy a duplicar esta capa, Control J y justamente lo tenemos allí. Voy a seleccionar esta capa donde dice foto y vamos a cambiar de ángulo. Presionamos OK y cambiamos más o menos por ahí. Vamos a subir hacia arriba un poco y me parece perfecto. Presiono Enter, nuevamente voy a duplicar, Control J, voy a agarrar esta y vamos a voltear, nuevamente cambiar de ángulo, presionamos OK. Y lo tenemos, voy a recorrer hacia arriba. Y presionamos Enter y justamente ya lo tenemos nuestra foto allí. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá.
Vamos a arrastrar esta imagen que tenemos aquí. Arrastramos. Lo vamos a soltar por aquí y voy a achicarlo, me parece muy grande. Voy a achicar aún más. Y me parece perfecto, presionamos Enter, voy a duplicar Control J. Voy a achicar aún más pequeño. Por aquí. Y vamos a colocar, vamos a duplicar con Control J. Duplicamos, vamos a colocar por aquí algo más pequeño. Y lo tenemos. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Primero lo vamos a adjuntar en una carpeta. Hago clic, voy a presionar Shift y voy a presionar Control G y vamos a colocar nombre corazones. Corazones, presiono Enter y justamente ya lo tenemos allí. Voy a ir a nuestra carpeta de materiales y voy a arrastrar esta imagen, número 305. Hacemos clic para validar. Vamos a arrastrar hacia derecha. Allí presionamos Enter y vamos a arrastrar debajo de figura o debajo de fondo. Y justamente lo tenemos. Ahora simplemente nos faltaría el texto. Vamos a agrandar un poco y vamos a ir al texto. Vamos a herramienta texto y tenemos y vamos a escribir tú y yo. Borramos y escribimos y justamente lo tenemos allí. Vamos a cambiar fuente de letra, hago clic, buscamos y me parece, quizás podríamos cambiar otra fuente de texto. A ver, buscamos por aquí, vamos a buscar, a ver, uno que nos guste y me parece perfecto. Vamos a achicar, lo achicamos por ahí. A ver, buscamos otra fuente de texto. Esta fuente de texto no me agrada. A ver, buscamos otra fuente de texto. Quizás esta. Sí, me parece perfecto. Vamos a agrandar un poco. Lo agrandamos, presionamos Enter para validar. Vamos a ir a opción de fusión. Vamos a ir a visual relieve. Hacemos clic. Vamos a aumentar el tamaño, no mucho, ahí me parece perfecto. Vamos a colocar un trazo. Vamos a cambiar posición, vamos a colocar exterior. Vamos a reducir. Y me parece perfecto. A ver, vamos a bajar, visual y relieve, me parece muy grande. Vamos a colocarnos un píxel. Sí, me parece perfecto. Vamos a cambiar el trazo, vamos a colocar a color y vamos a colocar un color. Algo bonito, a ver, buscamos. Sí, me parece perfecto ese color. Ahí lo tenemos, presionamos OK. Voy a presionar OK. Y voy a escribir tú y yo. Hacemos clic aquí. Por siempre. Ahí lo tenemos. Voy a ir acá. Y vamos a reducir de tamaño. Vamos a colocar por aquí. Y más o menos. Presionamos Enter. Vamos a alejar con control menos y justamente ahí tenemos nuestro diseño. Bueno, aquí quedamos con este tutorial, espero que de alguna forma les haya ayudado.